Bien, vamos a hablar de la unidad 2 de Introducción a la Contabilidad. Como le estaba diciendo, estábamos hablando la semana pasada sobre la evolución de la contabilidad a lo largo del tiempo, lo que sucedía, cómo se manejaban, incluso desde eras antes de Cristo y luego ya como después ya una edad ya vamos a decirle colonial, ¿sí? Cómo ya se iba implementando el uso de la contabilidad a través de qué, a través de escrituras, ¿verdad? A través de cálculos que hacían, ¿verdad? Sabemos que en cada país, en cada región, ellos tenían un modo, ¿sí? de operar eso. Eso lo vimos toda la semana pasada. Hoy vamos a hablar más que nada de la definición de contabilidad, las características de la contabilidad, ¿sí? ¿Qué relación tiene la contabilidad con otras ciencias? ¿Sí? Ya después, a partir de la unidad 3, vamos ya a hablar ya de cálculos. A partir de ahí, sí, ya vamos a necesitar ya de calculadora, vamos a necesitar ya de hacer uso ya de los cálculos matemáticos, ¿verdad? Pero solo lo que es la unidad 1 y 2 es más que nada teoría. Teoría que saque. O sea, que todo lo que yo le saqué en el examen el viernes pasado eran exámenes que estaban dados ya, o sea, que eran exámenes anteriores, y así tal cual sale. O sea, te pide la fecha de tal persona, lo que dijo tal persona, si es cierto, la forma en que se manejaba la persona, o sea, que todo eso sale en forma teórica. Después ya el análisis financiero ya que se hace, pero eso más adelante. Bueno, hablemos entonces sobre las características de la información contable. Sabemos que cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando siempre del conteo, ¿sí? El conteo, sabemos, eso vimos en la clase pasada, que el hombre necesitaba ser ordenado de algún modo. Entonces todo lo que él tenía necesitaba contabilizarlo, necesitaba ponerlo, escribirlo, anotarlo, ¿verdad? Y después para hacer sus cálculos que ya se fueron haciendo más adelante, mucho más adelante ya a partir del siglo XVIII. A partir de ahí, el siglo XVII entre XVIII, que ya se empezó a utilizar lo que vendría a ser el método de la partida doble, ¿verdad? ¿Por qué se llama método de partida doble? Porque ya se empieza ya a notar lo que vendría a ser el crédito y el débito, o sea que el deber y el haber, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar utilizando mucho en toda esta parte, ¿verdad? Entonces, dice, no hay fruto de la actividad humana que no deba pesarse, medirse o contarse. Sabemos que toda cosa que ocupe un lugar acá en el espacio, o sea, toda materia, debe pesarse, debe poder pesarse, debe poder medirse y debe poder contabilizarse o contarse, ¿verdad? Sabemos nosotros de que si yo digo, esto es un borrador de pizarrón, ¿verdad? Esto tiene una cierta longitud. Este borrador tiene una cierta longitud, tiene un cierto peso, ¿sí? Tiene un cierto volumen, ¿verdad? Entonces yo estoy dándole características, magnitudes, ¿sí? Características o magnitudes cuantitativas, ¿verdad? Entonces todo lo que exista a nuestro alrededor se puede medir. No así, no se puede medir la belleza, no se puede medir, ¿qué otra cosa no se puede medir? La felicidad, ¿verdad? Son cosas o cualidades, ¿no? O magnitudes cualitativas que yo no puedo medir. Entonces toda cualidad cuantitativa es lo que yo puedo medir. Entonces cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de magnitudes cuantitativas, ¿verdad? Dice, los números nos rigen de modo absoluto en materia de tiempo, de trabajo, de descanso, de satisfacción, de nuestras necesidades y demás. La imposibilidad de que cada uno de nosotros seamos capaces de procurarnos todo lo que nos hace falta hizo que se ideara una medida de comparación. ¿Cuál es esa medida de comparación? La moneda. Nosotros, para poder hacer nuestros pagos, sabemos que necesitamos de algo. De hecho, que hoy en día estamos volviendo a como era antes, donde ya no se utiliza. Hoy en día todo es por QR, por
por transferencias, todo es a través de bancos electrónicos, ¿sí? Donde ya se hace muy poco el uso de monedas, ¿verdad? O sea, monedas, billetes, etc. Yo digo moneda en forma general a todos los tipos de, vamos a decirle, de pago físico, ¿verdad? Entonces, en su origen, dice, estuvo constituido por ganado, metales brutos y otros elementos similares que fueron mejorando en cuanto a la facilidad de su uso, conforme evolucionaban los pueblos. Se pesaban los metales u objetos utilizados como moneda, luego para evitar ese trabajo se preparaban ya en la medida y en peso conocido por todo lo que era utilizado. Anteriormente, el método usábamos nosotros, ya lo vimos eso en la clase anterior, el método con el cual hacían los pagos las personas era a través del trueque, donde intercambias algo que vos tenés, que para vos es de valor, que sea un ganado o algo que vos tenías, ¿verdad? Intercambiar con otra persona. Entonces ese es como un medio de pago, ¿verdad? Cosa que hoy en día ya no se utiliza, ya no podemos decir eso, ¿verdad? En algunos casos se puede decir que intercambiamos un terreno por un vehículo, una camioneta, ahí tal vez tiene el mismo valor. Anteriormente no existía eso de que tenía que ser del mismo valor, ¿verdad? O sea que si vos querías una vaca y yo tengo un chancho, entonces te digo, y vos querés el chancho, yo digo, no, intercambiarlo, ok, hay un acuerdo entre ambos, entonces no hay problema, por más que la vaca sea más caro hoy en día que el chancho, que el cerdo, ¿verdad? Entonces anteriormente no había ese problema. Dice, conforme evolucionaron los pueblos, se empezaron a meter los objetos utilizados como moneda y bla, bla, bla. La escrituración, dice, de las operaciones de compra-venta y de muchas otras transacciones se realizaban desde épocas muy remotas. ¿Debido a qué? A la imposibilidad del individuo, por más inteligente que fuera, de retener en la memoria una acumulación de eventos y cifras. Cualquier persona recurre al lápiz, llegado el fin de mes, para saber cómo ha de repartir su sueldo. Algunos inclusive anotan el más insignificante gasto diario, balanceando, dice, su caja todas las noches, a los efectos de conocer el resultado. Bueno, si sos una persona organizada, vas a hacer eso. Pero si sos una persona desorganizada, no vas a hacer eso, ¿verdad? En realidad es conveniente que hagas eso, es conveniente que vos anotes, ¿verdad? Para que vos puedas administrar tu dinero. Tipo, que ganás solo mínimo, ¿cuánto es lo mínimo? 2 millones 800. ¿Verdad? Entonces, puedes decir, bueno, en tal fecha tengo que pagar la luz, el agua, el internet. Entonces voy a anotar, ¿sí? El sueldo base, que normalmente no se te da el sueldo base porque se te descuenta IPS, si está asegurado o no, ¿verdad? Tú vas a notar lo que es seguro de vida y bla, bla, bla. Entonces, al final no tenés ese dinero en sí otra vez. Pero ¿qué pasa? Vos tenés que ir descontando cada uno porque, bueno, son necesidades que vos tenés en la casa, que tenés que pagar. Entonces, recurrimos entonces, digo esto porque normalmente no se hace esto, ¿verdad? A anotar, ¿verdad? Hasta el más pequeño despensero incapaz de mantener una contabilidad en orden siente la necesidad de anotar algunos detalles de su negocio, como ser las ventas a crédito, las ventas al contado, el total de su venta diaria, los pagarés firmados a sus proveedores, la recaudación total del día, etc. ¿A los efectos de qué? De conocer el resultado de su negocio. De hecho, que es importante, a ver, una persona que tiene, sí, una despensa, un market, lo que sea, es importante que vos puedas contabilizar lo que vos vendes, lo que vos compras y tu ganancia. ¿Sí? Se sabe en matemática que, por ejemplo, si yo tengo este pincel que yo compré, soy un vendedor, soy un emprendedor, quiero volver a vender, me quiero dedicar a la venta de pinceles, digo, compro mayorista, compro a 3.500 cada uno. Entonces yo a precio de reventa, yo vendo a 5.000. Entonces, ¿cuánto sería mi ganancia? 1.500. Entonces yo, ¿cómo calculé mi ganancia? Yo mi ganancia calculé haciendo uso de
la venta menos el costo dado, ¿verdad? Acá ya estamos utilizando un término matemático, ¿sí? Que vas a utilizarlo en algunos casos. La ganancia es el precio de venta menos el precio de costo. Ahí yo saco el precio o la ganancia que puedo tener de mi venta, ¿verdad? Lo que yo hice fue restar 5.000 con 3.500, para que me dé 1.500 como resultado de mi operación. Entonces, dice, la información contable se compone principalmente de ¿qué? De datos financieros sobre las operaciones comerciales realizadas por una empresa, expresados en términos monetarios. Pero los datos a ser registrados deben clasificarse y resumirse para preparar los informes, de tal forma que sean útiles a los usuarios. Claro, tenés que clasificar, tenés que ver, no puedes poner con lo que comiste, con lo que compraste, por ejemplo, no puedes poner todo eso dentro de un gasto mismo, ¿verdad? Dentro de un costo. Se sabe que si vos comes, por ejemplo, yo compré algo de cada lado, compré empanada, y yo no puedo eso sumar con los gastos qué sé yo, de infraestructura, ¿verdad? No son los mismos gastos, tengo que clasificar los gastos. ¿Cómo? Es lo que vamos a hacer en todo este estudio, ¿sí? Nosotros, cuando entremos ya en la parte ya contable, nosotros vamos a clasificar todo eso. No es que vamos a poner gastos y ponemos todos los gastos ya de una, no. Vamos a clasificar cada gasto con cada tipo, digo, los gastos de emprendimiento, los gastos de inversión, los gastos mínimos o innecesarios, ¿verdad? Y todo eso ver cómo es la ganancia, la cuenta que tenés, la plata que tenés, ¿verdad? Bueno, debe clasificarse y resumirse para preparar los informes, de tal forma que sean útiles a los usuarios. La registración histórica de las transacciones puede ser realizada, dice, en forma manual, en libros de contabilidad, en forma semi-mecanizada y totalmente mecanizada, actualmente utilizando las computadoras. Nosotros, sí, no sé si se dieron cuenta, el libro de Bazán, casi en lo último, tiene el libro contable. ¿Sí? Son hojas para que vos puedas calcular todos tus, vamos a decirle, ese sería un libro en donde vas a poner cada situación que vas a hacer. Ventas del mes, pones como el nombre de tu cuenta. Ahí vos ves que indica, que no indica. Entonces, es como son los ejercicios propuestos que te da tipo de matemáticas. Esos van a ser los ejercicios. Vas a utilizar esa hoja para que vos puedas hacer los ejercicios. ¿Está? Entonces dice que la registración se puede realizarse, dice, en libros de contabilidad. ¿Esos qué son? Serían básicamente hojas de contabilidad. Obviamente, hoy en día ya no se hace más a mano, todo es a computadora. El contador ya no utiliza ya, qué sé yo, ¿cómo se llama eso? Office, ¿cómo se dice? Sí, ya sé que, pero ¿cómo se le llama a la persona que hace, o sea, que maneja? Creo que ahí lo puso en SNPP. Ofimanía, ¿cómo se le llama eso? Ofimáticas. Ahí. Nunca no puedo poner el término ofimática, que es la persona que la persona que hace ofimática, que sabe manejar Word, Excel y PowerPoint, que maneja así bien. Y hay cursos para eso, ¿verdad? Curso de ofimática. Normalmente SNPP eso saca esos cursos, pero uno sale siendo técnico en ofimática. Lo hace para una persona que quiere ser secretaria o secretario, para conocer esas herramientas, ¿verdad? Obviamente ya no se hace esto a mano. Anteriormente sí se hacía, hoy en día ya no hacemos a mano. Incluso ya sea Office o Excel, ¿verdad? Ya tiene plantillas dadas, tiene las plantillas ya de tal, o sea, por ejemplo, plantillas de información contable, y es como esa hoja que está ahí, en donde vos directamente ya pones
ya nada es a mano, ¿verdad? Eso era cosa antigua. Dice, podemos resumir diciendo que la materia prima básica de la contabilidad proviene de los datos de las transacciones comerciales y que su producto terminado lo constituye una infinidad de información que técnicamente se le denomina estados contables, estados financieros. Entonces, al nombre de tu, vamos a decir, de tu materia prima, se le llama estado contable o estado financiero. Bueno, contabilidad de definición. Ahora sí vamos a ver lo que es la definición de lo que quiero saber. La contabilidad se lo conoce como el lenguaje de los negocios. Porque se lo utiliza para anotar, resumir, informar, interpretar datos económicos fundamentales para los individuos, las empresas comerciales, los gobiernos y varias otras entidades, aunque sus propósitos no sean la obtención del lucro. ¿Quién fue el primero en darle a entender? Que permito que estamos viendo el proyecto. John Luke, vamos a decirle, es el padre de la contabilidad. ¿Te parece esto? ¿Sí? John Luke, el padre de la contabilidad. Dice el filósofo inglés John Luke, ha mencionado en alguna oportunidad que la contabilidad es un asunto de razón, no de aritmética. Que él decía de que en matemática, razón, razón es que yo tengo razón, no, razón significa relación. Y relación en matemática puede ser dos cosas. Relación puede ser dos cosas. Puede ser resta o diferencia, o puede ser división. Entonces, John Luke decía de que la contabilidad no es un asunto aritmético, sino que de razones, o sea que es un asunto de relación, y donde normalmente, ¿qué es lo que interviene? Interviene la resta. Porque en la mayoría de los cálculos que vamos a hacer van a ser restas sumando. En uno que otro caso vamos a hacer división o cosas así. Entonces, la resta. Y acá tenés esta ecuación, que la ganancia que es precio de venta menos precio de costo, ¿verdad? Es una relación que hay, una razón ahí. ¿Está? De hecho, que cuando entremos en la parte aritmética, en razón y proporciones, ahí vamos a hablar nuevamente de este término otra vez. Así es que no se preocupen que vamos a hablar de esto nuevamente. Dice, un comité del Instituto Americano de Contadores Públicos ha definido la contabilidad de la siguiente manera. Es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de moneda las operaciones y hechos que son en parte al menos de carácter financiero, así como interpretar los resultados obtenidos. Me imagino que esto ustedes anotaron. ¿Sí? Me imagino que esto ustedes anotaron, ya que esto quien dice, a ver, ¿cómo serían las siglas? IACT, Instituto Americano de Contadores Públicos. ¿Sí? Había dicho esto, había definido esto. El arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa en términos de moneda las operaciones o hechos de carácter financiero. Había dicho entonces el Instituto Americano de Contadores Públicos. Otra definición enfatiza la relación entre el sistema contable y la administración de la empresa. O sea, es de carácter eminentemente funcional y omite la naturaleza de la disciplina contable, ciencia, arte, técnica. Casi infaltable en definiciones tradicionales, pero es una de las más aceptables. O sea, esta definición que está acá es una definición que no define como una ciencia en sí a la contabilidad, pero se utiliza mucho eso. Dice, la contabilidad es un elemento del sistema de informaciones de una empresa que proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del mismo, a los efectos de facilitar las decisiones de los administradores y de los terceros que se relacionan con ella o tengan interés en relacionarse con la misma. O sea,
te das cuenta que acá no explica nada matemático. No te dice nada de que utiliza para clasificar, para nada de eso, ¿verdad? No te habla nada de algo cuantitativo, sino que más bien de algo cualitativo. Por eso es que no tiene un carácter de ciencia, ¿sí? Pero se utiliza mucho también estos términos. Entonces, aquel que no tiene carácter, o sea, aquella definición que no tiene carácter contable, ¿sí? O sea, no habla de ciencia, ni de arte, ni de técnica, pero que define de manera, vamos a decirle, cualitativa a la contabilidad, es esta definición. Y eso te puede parecer así también. Aquella definición, o la definición donde dice de que nada, puede parecer esto de forma cualitativa. Muy bien. Fabio Vesta, creo que esto, de este señor hablamos ya, ¿verdad? Fabio Vesta. ¿No? Para mí que sí. Hablamos de Fabio Vesta. Definió de la siguiente manera eso, la contabilidad. La contabilidad, considerada en su aspecto teórico, estudia y enuncia las leyes del control económico y de la hacienda de todas estas. Ofrece normas oportunas a seguir para que dicho control pueda resultar realmente eficaz, satisfactorio y completo. Y en su aspecto práctico, es la ordenada aplicación de estas normas. Entonces, importante que anote lo que dijo Fabio Vesta. Entonces, todo esto me imagino que está anotado, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de Fabio Vesta. Considera entonces la contabilidad como un aspecto teórico que estudia y enuncia leyes de control económico de la hacienda de cualquier tipo de especie. Vincenzo Masi, si hablamos de Vincenzo, porque eso le viene en mi mente, Vincenzo, usted no le conocen a Vincenzo. Vincenzo Masi definió de la siguiente manera: la contabilidad es la ciencia del patrimonio que tiene por objeto el estudio del patrimonio de la hacienda, considerado su aspecto cualitativo y cuantitativo. Te das cuenta que Vincenzo Masi habla de que la contabilidad es una ciencia que habla del patrimonio o del estudio del patrimonio. Entonces, para que una ayuda de memoria, a ver si no te acuerdas, Vincenzo Masi habla del patrimonio. Sí o sí tiene que aparecer esa palabra como dato. Se ha cuestionado el rango de la contabilidad en el campo de los conocimientos humanos. Si es una ciencia, un arte o una mera técnica. De hecho que sabemos que desde tiempos remotos se utilizaba la contabilidad, se está utilizando. Pero ¿qué pasa? A medida que pasó el tiempo, ya se estaban acercando a siglos más actuales, lo que ocurrió es que ellos querían definir a lo que es la contabilidad. Entonces, ellos no sabían si la contabilidad es una ciencia, es decir, o si es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque creo que la semana pasada cuando hablamos, a ver, ¿quién definía como el arte? Había una persona que definía como el arte directamente. Era una de las familias no sé si era Berudi o una de las familias, que ya definía eso como el arte. Entonces, o sea, uno de sus libros se llamaba así. Estaba en italiano, obviamente estaba en latín su escritura. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ellos no sabían si era una ciencia, si se le considera una ciencia o si es un arte o una técnica, o un método para poder calcular. Entonces, ¿qué pasa? Se estuvo cuestionando mucho tiempo eso. La RAE, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, define la ciencia como el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Hasta la definición de ciencia. ¿Sí? La definición de ciencia te dice que es algo, es lo que conocemos como cierto de las cosas por sus principios y causas. Cuerpo de doctrina melódicamente formado y ordenado que constituye un ramo del saber humano. O sea, acá define lo que es la ciencia, ¿verdad? La RAE define
la ciencia como eso. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos la definición de arte. Arte, dice, es el conocimiento hecho eficientemente por la destreza y habilidad del ejecutante y comprende el conjunto de preceptos o reglas necesarias para hacer bien alguna cosa. Mira, acá te dice la diferencia entre ambos. La ciencia enseña a conocer y el arte a hacer. O sea que el arte es básicamente la práctica de lo que vos conoces. La ciencia es lo que vos conoces. Y el arte es aplicar eso que vos conoces en algo. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre esos dos. La ciencia gira en el pensamiento solamente. Y es un sistema de conocimiento. El arte versa en la obra de ese conocimiento, ¿verdad? A través de un sistema de acciones. Ambos son necesarios para su mutuo cumplimiento. Obviamente, hipótesis, tesis y demostración, que habíamos hablado de eso la semana pasada. Eso es justamente para yo poder demostrar que algo es cierto o no. O sea, yo necesito pensar, yo necesito decir, esto puede suceder. O sea, estoy hablando de algo como ciencia. Tengo que poner a prueba, hago mi tesis, para que esto al final tenga un resultado. Entonces, ambos van de la mano, ¿sí? Ambos son necesarios para su mutuo cumplimiento porque la ciencia tiene necesidad del arte para ser útil a la vida y dirigir la marcha de las cosas humanas. Obviamente, si vos no pones a prueba o no tenés, es lo que normalmente hace un físico. Por eso es que digo por mí que nosotros sí nos cuestionamos. Nosotros conocemos muchas cosas, pero ¿quién es el que hace la mano de obra? El ingeniero. Ya sea distintos tipos de ingeniero civil, ingeniero electrónico, ¿verdad? El físico tiene todo en su mente, sabe cómo hacer, pero el que pone en práctica es el ingeniero. Lo mismo también. Quiere decir que el físico necesita del ingeniero para que se pueda, por ejemplo, construir una obra. Así como el ingeniero necesita de las bases científicas, necesita de la parte teórica para que eso pueda ponerlo en práctica. Por eso es que se llevan de la mano ambos. Como un ejemplo, vamos a decirle más concreto. El arte tiene necesidad de la ciencia para ser iluminado y consciente de su finalidad y de sus potencias. La técnica, hablamos ya de la otra definición. La técnica es el conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte y la pericia y la habilidad para el uso de esos procedimientos. Para que yo pueda poner en práctica todo lo que yo sé, yo necesito de técnicas, necesito de métodos para poder realizar eso. Entonces, ambos, ciencia, arte y método, o en este caso técnica, se van de la mano al final de la vez. ¿Sí? Si yo no tengo un método para poder realizar eso que yo sé, mira, si yo no tengo un método para poder realizar lo que yo sé, entonces al final no voy a tener un resultado. Por eso es que van los tres de la mano. En las ciencias calificadas como empíricas se aplica un saber teórico. Eso habíamos explicado nosotros en la clase pasada. Algo empírico es algo que se basa por la experiencia, ¿verdad? ¿Sí? Un saber empírico es algo que conoce a través de la experiencia, sin datos científicos que le respalden, ¿verdad? Conectado, dice, a la realidad, a la actuación sobre el mundo del ser real, en ellas se persigue a través del conocimiento científico de la realidad, poder actuar sobre esa realidad de donde nace junto a la disciplina científica, la disciplina técnica, pero una técnica orientada por el conocimiento científico. Habíamos definido ya entonces lo que era un conocimiento empírico.
Entonces, fíjate esta definición. Fíjate esta definición. La contabilidad es ciencia empírica, orientada hacia una realidad cambiante. Procura estudiar científicamente esa realidad, aprenderla y dirigirla con un procedimiento similar a la de la economía y la sociología. ¿Entendés cómo dice esta definición? Al final, ¿cuál es la definición válida? ¿Por qué? ¿Por qué esa? ¿Por qué es una ciencia empírica? Porque a pesar de los años, el hombre ni siquiera tuvo el conocimiento para poder, solamente hacía el trueque, hacía el cambio de algo, hacía la compra de algo, sin conocer el porqué. El hombre necesitaba, por pura necesidad, por supervivencia, necesitaba contar algo para que su vida sea ordenada. Entonces directamente se basó a la experiencia nomás ya, a realizar eso sin necesidad de conocerlo. Entonces, por eso es que la contabilidad es una ciencia empírica. Se basa a través justamente de la experiencia que llegaron a tener otras personas. Eso lo vimos en la clase pasada. Nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, los italianos no necesitaban de textos antiguos, de otros países también para que puedan ellos guiarse. ¿Verdad? Entonces todo es en base a la experiencia humana. ¿Verdad? Por eso es que la contabilidad es una ciencia empírica. ¿Qué relaciona justamente la ciencia, el arte y la metodología? Sus conclusiones tienen validez científica, pues nacen de axiomas y son de aplicación en los hechos económicos del mundo de los negocios. Es decir, estudia realidades en movimiento y en ello no se distingue de la sociología. Hay una técnica en la contabilidad, pero también las otras ciencias poseen técnicas, como la economía, la sociología, la medicina, en sus distintas especializaciones. ¿Se está grabando, verdad? Sí. Así como la medicina tiene una técnica quirúrgica para poder operar, ¿sí? Así como el matemático tiene ciertos métodos, ya sea aritméticos o algebraicos, para poder resolver situaciones o problemas, la contabilidad también tiene una técnica, así como cada ciencia. Entonces, eso es lo que te quiere decir acá, que a pesar de que sea una ciencia empírica, la contabilidad necesita de un método o de una técnica para poder resolverse, ¿está? Así como las demás ciencias. Esa técnica nace como disciplina, al mismo tiempo que la disciplina científica, de los principios fundamentales de la contabilidad. Pero dice, no se confunde con ellos, ya que es la herramienta que sirve para instrumentarlos. Los principios son inmutables, en cambio las técnicas son temporales y se modifican en la medida que se modifica la realidad. Habíamos visto que esto iba siempre, generación en generación se iba modificando, ¿verdad? Iba ya, vamos a decirle, aplicando ya ciertos métodos. Sabemos que nosotros, o sea, en la clase pasada dijimos que antes, como ellos seguían por la partida simple, ¿verdad? Que después ellos, ¿verdad?, a través del tiempo se guiaron ya por la partida doble, ¿verdad? Entonces te das cuenta que ellos, o sea, todas las personas que hicieron a la contabilidad una ciencia, ¿qué pasa? Que ellos tenían herramientas para poder justamente modificar a través del paso del tiempo. El principio científico inmutable se ubica en la época del Renacimiento, con la construcción científica de Luca Pacioli en el año 1494, cuando establece la ecuación fundamental compleja.
¿Quién estableció la ecuación fundamental contable? Voy a preguntar esto. Estableció Luca Pacioli en el año 1494. Estructuralmente, la contabilidad es ciencia empírica, pero por su objeto es ciencia social, y si bien tiene conexiones con el derecho, las matemáticas, la estadística, no es derecho porque tenga en cuenta las relaciones jurídicas en los contratos. No es matemático por más que utilice los números y los cálculos. Y tampoco es estadístico aun cuando utilice su información. O sea que la contabilidad necesita de estas tres ciencias para poder establecer. ¿Sí? Quiere decir que la contabilidad, por ejemplo, no es derecho porque no necesita vamos a decir, de conexiones jurídicas o relaciones jurídicas. Tampoco puede ser matemático la contabilidad, por más que utilice números, por más que utilice operaciones aritméticas. Y tampoco necesita ser estadística la contabilidad, porque por más que utilice su información, no necesita ser como ciencia tal estadística. La naturaleza de los elementos sobre los que operan hechos económicos y los métodos que utiliza para instrumentar su estudio se ubican plenamente dentro de las ciencias económicas, con relaciones formales con el derecho e instrumentales con las matemáticas. Como los objetivos de la contabilidad. ¿Cuál es su objetivo principal? Generar y comunicar información útil para la toma de decisiones oportunas en los diferentes usuarios. El objetivo principal de la contabilidad es justamente generar una información y comunicarlo, ya sea a través de escritos o a través de tipeos. ¿Para qué? Para que uno, como ser humano, pueda tomar una decisión y decir, acá me falta algo, acá gané algo. Acá yo tengo que tomar una decisión. Voy a dejar de tomar coca porque tomo coca semanalmente y me voy a llegar a la quiebra. Algo así. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ese es el objetivo principal de la contabilidad. Generar una información, comunicarlo, para que uno, como ser, pueda decidir qué decisión tomar como usuario de la misma. ¿No? Justamente acá dice, la finalidad principal de la contabilidad consiste en la preparación de los estados contables. Bueno, es lo mismo, pero en forma más técnica. Preparación de los estados contables, o como también se lo denominan estados financieros, que reflejen de forma concluyente los verdaderos resultados de las actividades comerciales durante un periodo de tiempo definido y la auténtica situación financiera de la empresa a una fecha determinada. Es lo mismo, ¿verdad? Lo que dice acá es en forma más técnica de lo que dice acá. ¿Sí? Obviamente, para que vos puedas generar, vos tenés que generar una información. Esa información generada se lo llama estado financiero. ¿Sí? Vos necesitas conocerlo, ¿sí? Y comunicar ese estado financiero, ¿verdad? Para que vos puedas decidir y tomar una decisión, puedas realizar una actividad comercial durante un tiempo definido. Esto implica, dice, que los estados financieros deben ser lo suficientemente analíticos como para ser interpretados debidamente. En caso contrario, si son muy resumidos, han de contener referencias precisas a otros informes suplementarios que demuestren cómo y por qué fueron obtenidos los resultados de la exploración. Así como la naturaleza de cuentas indicativas de la situación financiera. Entonces, el objetivo principal de la contabilidad es la de generar una información. Esa información que se genera se la llama estado financiero, dar una información, y esa información comunicar para que yo pueda después decidir qué actividad o qué decisión tomar.
¿sí? Para yo, como un usuario, tenga, ¿verdad?, certeza de lo que quiera hacer. Funciones de la contabilidad. Existen 4 funciones básicas de la contabilidad. ¿Cuáles son? Como contador, uno debe hacer esto. Debe primero clasificar. ¿Qué es lo que tengo que clasificar? Los datos. Los datos numéricos, ¿verdad? Los datos primarios de la información contable se hallan, dice, en documentos que respaldan o justifican las operaciones o eventos realizados en la empresa. Estos deben ser ordenados de acuerdo a su naturaleza y agrupados bajo una denominación común llamada cuenta. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo tengo que clasificar al final debe ir para un bien llamado cuenta. La segunda función es la de registrar. Todo lo que yo tengo ya clasificado, yo necesito registrar a través de un documento, a través de un libro mayor, lo que sea. Consiste, dice, en la anotación de las operaciones o eventos que realiza la empresa en los respectivos libros de contabilidad, por medio de lo que se denomina asiento contable, utilizando para el efecto de las cuentas pertinentes, dice, que posee la empresa, conforme a un listado previamente establecido por el sistema contable que se denomina plan de cuentas. O sea, en el plan de cuentas lo que vas a hacer es registrar o anotar todos los datos que vos tenés. ¿Sí? Eso todo que se encuentra en un libro de contabilidad. Esta función cumple la teneduría de libros y actualmente se realiza por medio de las computadoras, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Nosotros ya no anotamos a manito, ¿no? Todo a través de computadoras, ya que las prácticas manuales van siendo sustituidas por el llamado procesamiento electrónico de datos mediante el uso de computadoras. Ya le había explicado recién que todo es a través de las plantillas de Excel, ya está todo establecido, lo único que es copiar. La tercera función básica de la contabilidad es la de resumir. No puedo yo agarrar y anotar todo, ¿verdad? Yo como usuario y vos como mi contador, yo no voy a entender lo que vos escribís y tampoco voy a tener tanto interés en leer en todo lo que vos me escribís. Entonces yo necesito un resumen. Yo necesito un resumen de lo que vos me querés decir a través de tu información. Los documentos previamente clasificados y asentados con sus respectivas cuentas en los subdiarios y diario general son transferidos, dice, al libro mayor, donde aparecen resumidos en sus respectivas cuentas todas las operaciones de naturaleza similar, para posteriormente permitir la preparación del balance de sumas y saldos y de el balance general y el estado del resultado, donde aparecen las cuentas agrupadas en rubros significativos que permiten la lectura de la situación financiera, patrimonial y económica de la empresa. Entonces, uno como contador debe saber resumir, y todo este resumen que hace a través del conteo, de la clasificación, de lo que anote, debe ir todo esto en un libro llamado libro mayor, ¿sí? Que es el libro de cuentas que cada empresa, cada entidad, cada persona física debe tener, se supone. Yo, por ejemplo, como empresario, yo no tengo ¿verdad? Yo no tengo cosa que en teoría tendría que tener. Sí tengo un contador que me ve todo, mis facturas, todas las compras y ventas que yo hago en el mes, ¿verdad? Porque al final no da un dato cierto. No da un dato cierto. Quiere decir que no lo que yo compro es proporcional a lo que yo vendo. Cosa que uno como contador sabe mañana, como se dice, ¿verdad? Y digo esto porque todos hacen eso. Todos hacen eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que mi rubro es
creo que era sociales, algo así era, no recuerdo cómo se llamaba. Se supone que yo debería de gastar, ¿qué? Debería de gastar en pinceles, sodas, hojas, todo lo que tenga que ver con lo que yo estoy haciendo. Pero ¿qué pasa? El contador lo que hace es ver directamente las compras que yo hago que no tienen que ver con lo que yo hago acá. Claro, porque lo que yo vendo, si es que doy factura, no se va a comparar al precio de lo que yo compro con pincel. Entonces, el contador ve la manera de hacer maña, ¿verdad? Digo maña, ¿verdad? En términos tal vez suene mal, pero es lo que se hace en realidad, para que uno pueda. Si yo tengo un cliente, o sea, yo soy un contador y tengo un cliente, necesito que mi cliente esté satisfecho, yo pueda cumplir al final el trabajo de registrar todo esto. ¿Sí? Entonces, es lo que tal vez ustedes van a hacer. Y por último, la cuarta función es la de interpretar. La contabilidad se interpreta la información contenida en los estados financieros mediante la aplicación de técnicas de análisis, pudiendo de esta forma mantener informado a la administración de la empresa sobre la verdadera situación financiera y económica para una correcta toma de decisiones. Yo necesito, una vez que tenga ya resumido todo en el libro mayor, yo necesito ya interpretarlo obviamente de una manera en la que mi cliente sepa entender, sepa leer, sepa calcular y que no utilice tantas tecnicaturas, ¿verdad? Entonces yo necesito interpretar, por eso es que son las 4 funciones básicas de la contabilidad. ¿Sí? Obviamente después, como ciencia como tal, ustedes ya van a ver ya dentro de la carrera, ¿verdad? Ya van a ver otras que más funciones, pero esas son las básicas. Bien, la contabilidad se divide o se clasifica de acuerdo a, vamos a decirle, a dónde esté dado, o sea, que de acuerdo a la función dada. Hemos dicho, dice que el objetivo de la contabilidad es generar y comunicar información útil para la toma de decisiones oportunas de los diferentes usuarios de la misma. Y su finalidad principal consiste en la preparación de estados financieros que reflejen en forma concluyente los resultados de la actividad comercial y la situación financiera de la empresa a una fecha determinada, un tiempo determinado. La información permite a los usuarios, a los accionistas, administradores, proveedores, acreedores financieros, inversionistas, clientes, estados, etc., tomar decisiones. Al final, lo que vos como contador, cuando tengas toda la información dada, ya resumida, ya interpretada, vos le entregás esto a tu usuario y tu usuario al final es el que tiene, vamos a decirle, el poder de tomar la decisión para que su empresa vaya bien o mal. ¿Verdad? Tú ya leíste todas las pautas, ya leíste todas las precauciones, ya le dijiste que comprando coca todo el mes no le va a ir bien, o comprando qué sé yo tal cosa no coincide con sus ventas. Entonces ahí al final el usuario es el que tiene la culpa o no si es que él toma la decisión incorrecta. Pero como los usuarios son diferentes, con distintos intereses, las necesidades de información también son diferentes, por lo que se hace necesario estructurar 3 ramas o subsistemas. La primera rama o subsistema es la de información financiera. Y hay unos contadores que directamente se encargan de informar el estado financiero de la empresa. Solamente informar. Hay otros contadores que se encargan de la información administrativa e incluso la gestión del usuario. El contador
contador que se encarga directamente de administrar, es como ser el tesorero, en cierto modo, de la empresa. También se encarga de la gestión monetaria, de lo que entra y lo que sale en la empresa. Y aquel también, otra rama que es la de la información fiscal. Bien, acá explica otra vez. Subsistema de información financiera. El objetivo general de la contabilidad es generar información útil y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes usuarios. Ya escuché 4 veces ya esta misma definición. El subsistema de la información financiera está compuesto por una serie de elementos que lo configuran, siendo los principales las normas de registro, los criterios de contabilización, la forma de presentación, etc. La contabilidad financiera es un sistema de información que expresa en términos cuantitativos, estamos hablando de números, y monetarios, las transacciones que realiza una empresa, así como ciertos acontecimientos económicos que afectan, con el fin de proporcionar información útil, confiable y oportuna a todos los usuarios externos a la organización, para que en base a ello puedan tomar decisiones. ¿Verdad? Entonces, el subsistema de información financiera, ¿qué es lo que hace al final? ¿Qué es lo que da? Brinda ¿qué? Información al usuario de cómo va, ¿sí? A ver, información, obviamente cuantitativa, ¿de qué? De las transacciones que realiza una empresa, para que al final el usuario pueda tomar decisiones. Entonces ese es el fin del subsistema de información financiera: brindarle información cuantitativa, información monetaria, información numérica al usuario de las transacciones que realizan en su negocio o en su empresa, para que al final pueda tomar las decisiones correctas el usuario. La contabilidad financiera produce información para usuarios ajenos a la administración de la empresa, que pueden ser accionistas, proveedores, acreedores financieros, clientes, empleados, etc. La información, dice, se basa en eventos ocurridos en el pasado, por lo que se dice que son esencialmente históricas. O sea, en sí, la contabilidad financiera, el hecho de contar, el hecho de saber, vamos a decirlo, tenerlo todo en forma numérica, el estado financiero de la empresa o de la persona, dice que ya son de años anteriores, que incluso a través del tiempo personas como accionistas, proveedores, acreedores saben o manejan esa información, ya que eso fue de generación en generación. Eso es lo que dice acá. La contabilidad financiera se encuentra regulada por las normas internacionales de la contabilidad o normas contables de cada país. Las leyes que regulan el funcionamiento de los distintos tipos de empresas, como ser Código Civil, ley del comerciante, ley de banco y financiera, ley de seguros, de cooperativas, de bolsa de valores, etc. Entonces cada entidad, ya sea jurídica, comercial o, vamos a decirle, administrativa, se basan debido a una ley de contabilidad, ¿sí?, que rige en cada país. No es lo mismo, por ejemplo, habíamos hablado del actuarial en la clase pasada, el actuarial que era profesor de nuestra facultad. No va a ser el mismo actuarial, no va a dar la misma información, por ejemplo, uno que está con mi ley, pues. Y si hablamos del estado financiero de Argentina hoy en día, ¿verdad? Argentina hoy en día está teniendo la peor crisis de toda su historia. De hecho, que mi ley, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de recortar justamente los presupuestos para que sobre plata. ¿Sí?
Pero personalmente yo pienso, mi opinión personal, creo que recortando, por ejemplo, y eso digo yo recorte porque yo sé, no es que estuve ahí, yo sé a través de amigos que por ejemplo están en la UBA, Universidad de Buenos Aires, así es como la UBA, que por ejemplo se les recortó el presupuesto a ellos allá. Él está estudiando medicina, ingresó ahí, ¿verdad? Y él está estudiando medicina y él, por ejemplo, en la facultad de medicina de la UBA no tiene un presupuesto para que ellos puedan hacer pasantías en otros hospitales. Eso hizo mi ley. Para muchos les parece bien, les parece correcto. Obviamente para ellos, para los estudiantes, les parece correcto. Algo así quisieron hacer acá el año pasado, a través del arancel cero. Lo que ocurrió el año pasado acá en Paraguay fue que el gobierno quiso cortar, hacer un reporte del presupuesto que va a la UNA. La UNA siempre cada año tiene un cierto presupuesto, ese presupuesto tiene que ir para pagar a los funcionarios, a los profesores. Obviamente un presupuesto muy alto, millones, miles, millones, en donde cada uno, bueno, tiene que ir para cada entidad, para cada facultad, para cada profesor, para cada niño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? El gobierno quiso recortar supuestamente una parte de ese arancel, de esa plata que iba a estar destinada para toda la UNA. ¿Para qué? Para el hambre cero. Supuestamente. Y decimos supuestamente porque sabemos, conocemos, somos conscientes como paraguayos que acá abunda la corrupción. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo el reclamo, se hizo las manifestaciones dadas a cada facultad, hizo una manifestación, se logró que el arancel no se tocara. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿de qué se habrá sacado la plata? Porque no creo que sea de los políticos. No creo que sea de cada diputado, de cada senador que haya sacado 5 millones de euros para poder dar presupuesto para lo que es el hambre cero. No se sabe, nadie tiene esa información. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que cada estado financiero, que cada país, cada gobierno tiene un estado financiero diferente y no se guía, no se guía, por decirlo así, tipo, Latinoamérica tiene este sistema. No, cada gobierno tiene su propia forma o su propio estado financiero. ¿Está? Guiado obviamente por actuariales, por contadores públicos, que son las personas que vamos a decirlo de una manera, hacen posible para que la moneda acá en el país no se devalúe. ¿Sí? Paraguay hoy en día, a pesar de toda la corrupción que tiene, es un sistema estable, por más que haya inflación. Hay mucha inflación acá en Paraguay, pero no se siente tanto como en otros países. Sí, te pongo ejemplo justamente Argentina. Que hoy en día si vos quieres comprar leche, creo que estaba, a ver, la leche. $50. Acá en Paraguay $50 es poco, ¿verdad? Es como 5.000 o algo así. Pero para ellos allá, para ellos es difícil conseguir esa plata, ¿verdad? No es 5.000 pesos. ¿Cómo? 50 pesos. O sea, bueno, 5.000 pesos con él. 5.000. Acá en Paraguay 5.000 pesos es poquísimo. ¿Cuánto está el peso acá en Paraguay? 10, ¿verdad? 7, 8. ¿Verdad? Poquísimo para nosotros. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Como paraguayos somos letrados y nos vamos a comprar clorina, ¿verdad? Porque es más barato, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Nos van a vender muchas empresas, incluso, no sé, para ponerte en contexto, no sé que se está grabando, se va a hacer en YouTube tal vez, ¿verdad? Pero hace poco
empresa, vamos a decir, conocida, un supermercado, un comercial conocido, es el Cacique, no sé si conocen. Comercial del Cacique, que está en Luque, está en Araguá, está en Itaguana. Es un comercial grande, un super. Fue intervenido, ¿por qué? Porque el precio ahí era bajísimo. No le llamaba la atención, ¿verdad? ¿A quién le llamaba la atención? Al gobierno. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta de que todo era de contrabando, ¿verdad? Todo era de contrabando, había sido, ¿verdad? Al menos el de la sucursal de Areguá. Todo contrabando, todo era traído de Clorinda, ¿verdad? Y el precio era barato. Obviamente al usuario le conviene, ¿verdad? A la persona que va a comprar le conviene. ¿Qué pasa? Ellos facturaban ellos. El comercial facturaba. Pero ¿qué pasa? Lo que facturaban no coincidía con las ventas que ellos hacían. Entonces ahí quien entra, ¿verdad? El contador mañoso otra vez, ¿verdad? Que ayuda. En cierto modo, estoy ahí entre la espada y la pared, ¿verdad? Porque al final, ¿quién es el que se beneficia? El usuario, el que se beneficia el usuario, nosotros personas que compramos, que sabemos que nuestro sueldo mínimo no alcanza, ¿verdad? Buscamos la manera, buscamos forma para poder sobrevivir, porque si vas a comprar, y te hablo yo por propia experiencia, mi primo, por ejemplo, ahora mismo, gracias a Dios, ya está bien, ya está saliendo, él sufrió ACV, Si de la nada agarró, se levantó de sus piezas y le dijo a mi tía, mamá, me doy la cambio. Al toque ahí, se fue, se bañó, se desplomó, hoy después de un mes y casi medio ya se despertó. Estaba despierto más luego, pero ya se le trasladó de lo que era la terapia intensiva, se le trasladó a una sala común. Y te digo más, uno de los remedios que él tenía que comprar, cosas que no proveía el hospital, ahí ya lo estamos hablando de algo. Tenía que comprar un remedio que estaba a 600.000 cada uno. Y era 8 cápsulas que él tenía que consumir al día, por 14 días. Eso por la cuenta, 600.000 por 8. 6 por 8 es 48, 4.800.000 es por día. Y eso multiplicas por 14. ¿Cuánto sale? Hacemos 4.800.000 por 14. ¿Cuánto sale? ¿Cuál es la cuestión? De que, bueno, se buscó la forma, obviamente a través de rifas, sorteo, actividades que se hizo, donaciones, ¿verdad? Se pudo juntar plata, pero nosotros vimos la forma de conseguir más barato, ¿verdad? Conseguimos la forma, era justamente de una farmacia en Clorinda, que a nosotros nos costaba 135.000 cada cápsula. Mucha es la diferencia. ¿Qué pasa? Que eso se fueron a donaciones o fundaciones, a ver si es que se le da, no sé cómo se llama esa fundación, Disney, no recuerdo cómo se llama, es la fundación. Donde ella se fue y le dijo a la fundación, te vamos a dar 11 millones. Bien. Nosotros estamos felices porque con 11 millones ya cubría todos los gastos, él sigue fisioterapia para justamente poder moverse nuevamente todo. Ya cubría todo. ¿Qué pasa? No se da en efectivo. No se da en efectivo, se da solamente un convenio directo con la farmacia. Con la farmacia, trabaja con una farmacia. Entonces le dijo, esos 11 millones te vamos a dar, pero es como un vale para tal farmacia. Se fue, averiguó mi tía cuánto costaba la farmacia, 600.000. O sea que al final es una cagada de comida de plata otra vez, ¿verdad? Que hay entre lo que es esa fundación con esa farmacia, ¿verdad? Donde seguramente facturaban esa cantidad, pero capaz que ellos traen incluso de clorina más. Bueno, ayuda, algo es algo. Igual se agarró ese monto de 11 millones, era solamente para 2 días más. Si 4.800.000 pues es por día y por 2 días es casi, es lo más, 2 días. Bueno, ahora
ahora se están haciendo actividades y demás, y ya, por decirlo de una manera, ya se están consiguiendo ya para sus 14 días. O sea, lo que falta. Y así, te digo nomás que el ser humano por sí, por naturaleza, al menos acá nosotros los paraguayos, buscamos la manera de ver, conseguir algo un poco más barato, acorde a nuestra necesidad, ¿no? Por eso es que te digo que el estado financiero acá en Paraguay, comparado a lo que es Venezuela o lo que es Argentina, en cierto modo, de igual manera es bueno otra vez. Pero bueno, nos fuimos de las ramas, nos fuimos por las ramas. Nos va a contar cómo es que Paraguay tiene que verse por el gobierno corrupto y ¿verdad? Ok, hablemos del subsistema de información administrativa, que era la otra rama. Cuando hablamos de información administrativa, o sea, la contabilidad administrativa o de gestión, dice, es un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la quién, de la administración, que permite a los administradores tomar decisiones relativas a la planeación, coordinación, ejecución y control de las actividades de la empresa. ¿Qué quiere decir? Esta rama de la información administrativa es lo que hacen los contadores. ¿Para qué? Para darle información a quiénes, a los administradores de la empresa. Cada empresa tiene un administrador. Al final todo se da de la mano. El administrador depende del contador, el contador depende del administrador, el administrador también depende del economista. Al final todo van de la mano otra vez. Entonces, el administrador depende del contador como tal para que pueda recibir las informaciones necesarias de gestión para que la empresa vaya, obviamente. La contabilidad administrativa dice produce información para usuarios internos que generalmente son ¿quiénes? Los administradores de los distintos niveles de la organización de las empresas. Esta información está enfocada hacia el futuro, desarrollar presupuestos, estándares de costos, etc. La contabilidad administrativa está regulada por las necesidades y preferencias de los directores y administradores de cada entidad económica. Entonces, el subsistema de información administrativa es básicamente dar información a quienes, a los administradores de cada empresa, para que ellos después puedan tomar las decisiones correctas. Bueno, Benito sigue grabando, ¿verdad? Sí. Hablemos de subsistema de información fiscal. Cuando hablo de subsistema de información fiscal, estoy hablando de un sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las empresas respecto a un usuario específico, el físico. Esta información es el fisco, dice, en realidad es físico. Esta información es esencialmente histórica. Esto es lo que hace la mayoría de los contadores. ¿Sí? Darle información tributaria al usuario. ¿Sí? Para que esto pueda justamente irse a dónde, a la Secretaría de Estado de Tributación, a la SED. Entonces, el contador, vamos a decirle, aparte de darle información a la administración de la empresa, aparte de dar también al estado financiero, es lo que se encarga de hacer, ¿verdad? Dar información fiscal, o sea que dar al usuario físico una información para que ese usuario tenga en cuenta y pueda pagar impuestos, ¿sí? O lo que tenga que hacer. Lo dice. La contabilidad se encuentra regulada por los preceptos contenidos en las leyes fiscales, principalmente leyes de impuestos a la renta, ¿sí? Al consumo, a la propiedad, etc. ¿Está? Entonces, esto es lo que un contador promedio hace. Usos y usuarios de la información contable. Los principales usuarios de la contabilidad financiera son, además de los directivos y administradores de empresas, los actuales y potenciales accionistas, empleados, acreedores financieros, proveedores, acreedores de varios clientes, organismos de Estado públicos en general.
Todos ellos usan la información financiera para satisfacer sus necesidades específicas y para tomar decisiones. Obviamente, cada emprendedor, cada persona física, todo ente público o privado necesita de un contador. O sea que yo soy un usuario. ¿Sí? Yo como tal, soy un usuario. Cualquier persona que quiera regirse a las leyes o a la información contable es un usuario. Todos ellos usan la información financiera para satisfacer sus necesidades específicas y para tomar decisiones. Por ejemplo, los directivos y administradores necesitan decidir cómo solucionar los problemas de inversión, financiamiento, operación. Bueno, esto ya. Los accionistas, los actuales necesitan, dice, la información para verificar el rendimiento de sus aportes de capital. ¿Qué son los accionistas? Los accionistas son los que invierten en una empresa. Entonces los accionistas también son usuarios. Ellos necesitan también de un contador para ver si la plata que yo estoy dando por una empresa, la plata que estoy gestionando por una empresa, estoy invirtiendo por una empresa, de verdad en algún futuro va a tener fruto, me va a generar a mí ingresos o no. Normalmente acá en Paraguay no hay tantas acciones. Hablar de acciones acá en Paraguay no. Normalmente en Europa, en Asia, donde más se habla de acciones. Una persona tal empieza a accionar a través de, incluso a través de hoy en día, a través de criptomonedas o cosas así. Cosa que acá en Paraguay, lastimosamente, hablar de criptomonedas acá en Paraguay no genera plata. O sea, toda esa persona que te dice que como una pirámide, no, yo ya probé, no funciona. Invirtiendo acá en Paraguay, lastimosamente no te va a generar mucha plata, vas a tener más pérdida que ganas. No para que sepan, digan aquí, entonces te dice un amigo tuyo, te dice, va a ganar millones de famoso en TikTok y eso, en internet. Sale así el tipo con millones de plata, ¿verdad? Te dice, ¿quieres ganar este dinero? Seguime para que yo te dé consejos. No le hagas caso a eso. Seguramente habrá vendido Ketty. Bueno, al final ese tipo que venía Ketty era un funcionario público, ¿verdad? ¿Qué sabe? El tipo agarraba, se iba con su autazo de primera, con su plata así, ¿verdad? Si sigo, se sabe de dónde sale esa plata. Una persona que está quitando plata a las personas normales. Accionistas actuales y potenciales. Ya vamos. Bueno. Empleados. Los empleados, generalmente organizados como asociaciones o sindicatos, están interesados en la marcha de la empresa, puesto que de su buena gestión depende el cobro de los sueldos, las comisiones, los honorarios y beneficios sociales conexos. Pongo como ejemplo una entidad. Por ejemplo, hay ciertas entidades, bueno, al menos allá hacia casa, hay entidades como Uñahuapa, algo así, no sé qué se llama. Es una entidad donde a las mujeres, todo lo que se inscriben ahí, se le dan beneficios. Por ejemplo, digo nomás, en el mundo, ya se casa, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, se les puede dar pollitos, o vaca, o chanchos, así para que puedan generar inversión. Ahí también creo que también se conoce algo así, pero para los hombres, donde a los hombres se les da chapa para que puedan invertir en algo, ¿verdad? Por si no sabían, hay organizaciones que se dan. Bueno, entonces cada de esas organizaciones necesitan de qué? Necesitan de un contador. Un contador está también, en este caso, para esos tipos de personas que necesitan, porque estos al final deben rendirle cuentas a quién, al Estado, porque el Estado le está regalando en cierto modo esos beneficios a esa persona, entonces ellos necesitan también
un contador para que puedan gestionar todo, ¿verdad? Acreedores financieros necesitan de la información para determinar si los préstamos otorgados a la empresa y sus respectivos intereses serán cobrados a su vencimiento, ¿verdad? Ya sea Credit Ágil o tu financiera o banco familiar o lo que sea, ellos necesitan también de un contador, porque primeramente, imagínate que si yo banco familiar o ¿cómo era? Creo que tu financiera, por ejemplo, es la entidad que es el de Mango, ¿verdad? Que hubo muchos problemas con Mango porque la gente es tabú, digo así de otra manera, lastimosamente somos tabú, que pensamos que desinstalando la aplicación de Mango ya vamos a desligarnos de las deudas que generamos, ¿verdad? O sea que no es así. ¿Qué pasa? Bueno, estas empresas obviamente tienen contadores que te van a anotar todo, te van a registrar las 4 cosas que hacían el contador, ¿verdad? Hacen eso. ¿Para qué? Para que después te mande un impuestazo que tengas que pagar después, ¿verdad? Y vos pensando que desinstalando la aplicación ya te libraste de las deudas. No, al contrario, generaste una deuda tan grande que te vas a ir ni por cómo, ¿verdad? Porque vos hiciste un préstamo de 50.000 para el niño. Y muchas personas le pasan eso. Y hacen eso porque no conocen. No saben. Pero bueno, entonces los acreedores financieros tienen contadores que organizan eso. Con eso no digo que los acreedores, con eso no digo que los contadores son malos. Ellos están haciendo solamente su trabajo, ¿verdad? Pero la persona normal que no es racional, que piensa que se va a librar de sus deudas. Clientes. Los clientes les interesa la situación de la empresa como consumidores de los productos que por calidad o precio son demandados, y como comerciantes si adquieren los productos para volverlos a vender. Obviamente un cliente, con él, tengo mi despensa, entonces yo compro de voz mayorista o de cacique, que se compran cosas para que yo pueda revender otra vez. Yo como persona, como usuario, como alguien que va a comprar para después revender, yo necesito también de un contador. Y yo soy un cliente porque yo estoy comprando algo de una empresa más grande que yo, ¿sí? ¿Cómo se le llama eso? Pymes, ¿qué se le llama eso? Que, bueno, son mil pymes, algo así. Busquen nomás ustedes al menos que tienen que ver mucho con esto. Creo que emprendedores independientes, algo así. Entonces, los emprendedores independientes son personas, son clientes que necesitan de algún modo, necesitan registrar también sus datos, o sea, necesitan todo el estado financiero que tienen ellos, su ganancia, su compra, su venta, necesitan también regular a través del contador. Organismos de Estado. Los organismos de Estado les interesa la información de la empresa principalmente para verificar si los impuestos abonados son correctos. También, al estar informados sobre las mismas, pueden establecer mecanismos de regulación de la actividad de la empresa. Pueden fijar políticas fiscales, elaborar estadísticas, de la renta nacional, etc. El gobierno en sí, los organismos de Estado, el Estado en sí, tiene justamente, como le estaba mencionando, su actuario. ¿Sí? Tiene su persona ahí, tiene su persona encargada de qué, de generar, vamos a decirle, la información necesaria, la información necesaria para lo que es el impuesto a la renta del Estado en sí. ¿Está? Entonces también obviamente el gobierno necesita un contador para que pueda realizar sus gestiones. Bueno, en este caso no de un contador, de un actuarial, ¿verdad? Actuarial es el que tiene, ¿verdad? Que
del profe Velázquez, ¿verdad? Bueno, y después el público en general. El público en general, ¿verdad? Los estados contables dice, informan y actualizan a los ciudadanos sobre cómo las empresas colaboran en el desarrollo de la economía de la ciudad o del país, vendiendo sus productos, adquiriendo materias primas de los proveedores locales, contratando mano de obra, cuidando el medio ambiente. Todos, como público en general, se nos recomienda que tengamos contadores. Obviamente, uno como persona sola o si está en familia no quiere hacer ese gasto porque le parece innecesario, pero en realidad lo conveniente sería que cada persona tenga un contador, cada familia tenga un contador. ¿Por qué? Porque al final el contador lo que te va a hacer te va a ayudar a que vos puedas organizarte correctamente en los gastos que vos tengas en tu día a día. ¿Está? ¿Verdad? Tenemos 3 minutos, vamos a hablar de esto porque esto no hay relación, ¿verdad? Bien, relación de la contabilidad con otros campos. Habíamos hablado, ¿verdad?, que la contabilidad se relacionaba con la estadística. ¿Con qué más? Matemáticas y el derecho. Esas eran las 3 principales, vamos a decir, ramas de la contabilidad. Dice, la contabilidad tiene su propia individualidad, pero no por ello está ya vinculada a los demás conocimientos humanos, porque podemos afirmar que existen vínculos de afinidad y de dependencia con otras disciplinas. Relaciones de afinidad se produce, dice, cuando existe un cambio recíproco de nociones científicas entre ellos. Y la relación de dependencia cuando recibe directamente ayuda o subsidio de otras disciplinas. Vamos a hablar de la relación de afinidad. Chao, bonito. La contabilidad dice pertenece al grupo de las ciencias sociales y tiene relación de afinidad con la economía pública, el derecho, la estadística y la finanza. Es lo que estábamos hablando hace rato. Una vez. Economía política. Investiga el mundo de la riqueza desde el punto de vista global de la sociedad y determina las leyes que rigen sus movimientos. En fin, de forma más sencilla, más simple, para no hablar de todo esto. La contabilidad, ¿qué hace? Bueno, como que hace, tiene una relación de afinidad, o sea que hay un cambio recíproco de ideas entre cada ciencia. Eso es la relación de afinidad, cuando existe un cambio de ideas recíprocas. O sea, por ejemplo, la matemática sabemos que se rige de números, así como también de letras, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, entonces existe relación con la contabilidad, porque la contabilidad también hace referencia a números y a letras. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la relación de afinidad. Y hace relación, dice, con la economía, con el derecho. Al hablar de derecho, no precisamente uno necesita conocer las leyes jurídicas, no. El derecho justamente dice, proporciona a la contabilidad normas fundamentales que regulan, dice, la relación entre las personas y cosas en cuanto tienen por objeto la riqueza. O sea, uno dice derecho porque es abogado, no, y es abogado y conoce todas las leyes, no. Una ley principal para toda persona es la de conocer cuánto tiene por objeto su riqueza. Y eso también estudia quién? Estudia el derecho. No precisamente las leyes jurídicas. La estadística, que habíamos hablado hace rato, que la estadística da información, ¿verdad? A través de datos contables, ¿verdad? La relación con la estadística concierne principalmente a la registración. La registración, si digo registración, son los datos. ¿Sí? En estadística, por ejemplo, el estadístico que hace, recopila datos. Eso es lo que hace el estadístico. Entonces, también hace referencia con la contabilidad, porque el contador recopila también datos. ¿Y las finanzas? Entre la finanza y la contabilidad pública del Estado existe gran afinidad, ya que en la primera, o sea, la finanza estudia el fenómeno financiero y formula la teoría general, dice, y la segunda analiza el mismo fenómeno para controlarlo en su realización material. O sea, la finanza, ¿qué es lo que hace? Estudia el fenómeno financiero
Y el contador o la contabilidad, ¿qué es lo que hace? Analiza ese mismo fenómeno, o sea, el estado financiero. ¿Para qué? Para poder controlar. ¿Sí? Y darle, obviamente, al cliente, o lo que sea al usuario, una respuesta favorable. ¿Está? Bien. Relación de dependencia. Dijimos que una relación que es de dependencia es porque depende exclusivamente de eso. ¿Sí? La otra era de afinidad porque en alguna que otra cosa coincidía. Pero cuando yo hablo de relación de dependencia, esto sí que aparece en tu examen en forma teórica. La relación de dependencia porque depende de eso. Obviamente depende de la matemática. Estamos hablando de números. ¿Sí? Ustedes lo que van a hacer a partir de la otra semana es ya contabilizar y todas las contabilizaciones que se hacen a través de números. ¿Sí? Entonces depende de la matemática. Depende de las ciencias tecnológicas. ¿Por qué? Porque para producir la riqueza de la empresa, la ciencia tecnológica se investigan métodos y procedimientos adecuados. Acuérdate que la contabilidad, ¿qué necesitaba? O sea, ¿cuál era la definición de la contabilidad? Era ciencia, arte y técnica o método. Entonces, las ciencias tecnológicas justamente buscan métodos tecnológicos. Por eso es que depende, la contabilidad depende de las ciencias tecnológicas. ¿Está? Sociología y biología, a pesar de que de verdad nada que ver, biología, porque biología no depende de la contabilidad. Las acciones sociales se determinan por las acciones de los individuos. Obviamente, vos como contador necesitas de qué? Necesitas de tu persona, de tu usuario, ¿sí? Para vos poder, y obviamente tiene que hacer un contacto entre individuo con individuo, persona a persona, para que vos puedas realizar. Las acciones de los organismos administrativos, o sea, sus funciones son determinadas por las acciones de los individuos, por lo que para comprender las acciones de aquellos es necesario el conocimiento de las leyes de la vida. Por eso es que depende también de la biología. Psicología, la relación de dependencia de la contabilidad con la psicología. ¿Para qué? Bueno, ¿qué hace el psicólogo? El psicólogo de por sí analiza la situación de la persona, ¿verdad? Analiza. Y el contador hace eso. ¿Sí? De hecho, la psicología es justamente el estudio, ¿verdad?, del pensamiento de la persona. Y vos como contador, vos necesitas de la psicología, porque vos también necesitas una solución al problema que tenga esa persona. Entonces, esas son las relaciones dadas. Muy bien, dejamos acá. Imagino que tienen sus resúmenes ya hechos. Entonces vayan y estudien porque mañana después que les salga algo.